Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Les saludo como siempre, un saludo muy cordial para todos ustedes, para todos aquellos que pues ya se han escrito que son seguidores de este canal, de este canal católico, ¿verdad? De la palabra de Dios, ¿verdad? Que he hecho para ustedes, ¿verdad? Para ver si la única intención de que en algo les sirva, ¿verdad? Para que sigan instruyéndose en la palabra de Dios. En este video lo que me enfoqué, anduve pensando, es saber si podía dar una respuesta a mucha pregunta que me han hecho, ¿verdad? Como les digo, yo soy catequista de aquí de mi parroquia y me hacen mucho los papás esta pregunta que ¿por qué tienen que bautizar a los niños pequeños si ellos no tienen pecado? ¿Verdad? Y entonces, es una duda como que quieren saber por qué. Bueno, con los que tengo el contacto, pues les voy más o menos dando una explicación, ¿verdad? Pero pues a veces vienen deprisa, hacen la pregunta, pero a veces hay poco es el tiempo que tienen para esperar, para explicarles. Y basado en eso, entonces anduve pensando, digo, bueno, voy a hacer este video a ver si acaso doy esa respuesta, el por qué en la Iglesia Católica o por qué la Iglesia Católica nos invita ya desde los niños bien pequeños, ¿verdad? Pequeñitos, llevarlos a recibir el bautismo, ¿verdad? Porque vamos a ver por qué, ¿verdad? Eso es lo que quisiera dar en este tema, en esta reflexión, el por qué la Iglesia Católica bautiza a los niños chiquitos. Yo no sé si sea tu misma pregunta, ¿verdad? O alguien que tú conozcas, ¿verdad? Por eso lo hago en este video, porque siempre a alguien le va a servir. Quizá no te sirva a ti, pero tú lo compartes y a alguien más lo puede servir, ¿verdad? Y nuevamente les doy gracias a todos aquellos que ya se han escrito y que han visto los videos, que los han compartido. Muchas gracias, que Dios les recompense todo lo que ustedes hacen, ¿verdad? Ya que no es fácil suscribirse y luego que la contraseña y en todo ese relajo y a veces no se la sabe uno y es un relajo, pero de todos modos gracias por los que se han esforzado por hacerlo y los que le han dado like, ¿verdad? Porque sirve mucho, porque así YouTube va recomendando el video a más personas. Así, entonces, también les mando un saludo a ellos y a los que no, pues también, ¿verdad? Que Dios los bendiga. Entonces, como les digo, ojalá y pueda dar una respuesta a esta pregunta que muchos se hacen, ¿verdad? Entonces, les voy a hablar con la Biblia, ¿verdad? A ver qué dice la Biblia acerca del bautismo de los niños, si está prohibido o no está prohibido. Que sea la misma palabra de Dios la que nos lo diga. ¿Por qué bautizamos a los niños pequeñitos en la Iglesia Católica? Pero yo sé que también, yo conozco muchos hermanos, ¿verdad? Que no son católicos y yo sé que ellos no creen en el bautismo para los niños chiquitos. Ellos dicen que Jesús se bautizó a los 30 años y que es el ejemplo que toman. Bueno, yo con esto yo voy a dar una respuesta, el por qué nosotros en la Iglesia Católica bautizamos a los niños chiquitos. Que sea con la Biblia, la explicación que yo voy a dar y ojalá de algo les sirva a todos. Y dice, si voy a tomar Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso del 37 al 39. Vamos a ver qué dice aquí la palabra de Dios respecto a eso. Al oír esto se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Le hacen una pregunta al apóstol Pedro, ¿verdad? Al apóstol Pedro, como da un discurso, hay mucha gente, él da un discurso y le preguntan, ¿qué tenemos que hacer? Es la pregunta que le hacen a Pedro. Vamos a ver cuál fue su respuesta de Pedro en el versículo 38, dice. Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don de Dios. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Es la respuesta que Pedro les dio, que se arrepientan y que cada uno se haga bautizar en el nombre del Señor Jesús, el Mesías, ¿verdad? Para que sus pecados sean perdonados. Y sean perdonados y entonces dice recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces aquí ya nos da un dato, ¿verdad? El que el bautismo sirve para el arrepentimiento, para el perdón de los pecados y también, y entonces van a recibir el don del Espíritu Santo.
es donde pues muchos dicen, ya ven que no se deben de bautizar a los niños porque un niño no puede arrepentirse. ¿Cómo se le van a perdonar pecados si un niño no tiene pecados? Es lo que muchos dicen, ¿verdad? Pero también miramos que no tan solo es para eso, sino también va a recibir el don del Espíritu Santo, que solamente va a ser a través del bautismo, es como nos dice aquí la palabra de Dios. Entonces, aclaro nuevamente, no tan solo es para el arrepentimiento de los pecados, sino también va a recibir el don del Espíritu Santo. Es lo que dice en el verso 38, ¿verdad? Hasta aquí pareciera que solamente es para los adultos. Pareciera. ¿Por qué? Porque un niño pues no puede arrepentirse, ¿verdad? No tiene de qué arrepentirse. Es más, aunque le prediquen el mensaje, ¿el qué va a saber? Un niño chiquito, ¿verdad? Pareciera. Pero si vemos lo demás, ¿verdad? También va a recibir el don del Espíritu Santo. Y eso va a ser solamente a través del bautismo, según lo que dice aquí la palabra de Dios. Y luego vean lo que dice el 39. Porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos y también para todos aquellos que el Señor, nuestro Dios, quiera llamar aún aunque estén lejos. ¿Sí? Repito nuevamente, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos. Sí, aquí ya nos da una aclaración muy clara. Es cierto, es para el perdón de los pecados, pero también a través del bautismo va a recibir el Espíritu Santo. Y luego aclara Pedro por qué. Porque el don es para ustedes, papás, y para sus hijos. ¿Sí? Entonces, ¿qué de malo tiene que mi hijo reciba ya esta promesa de Dios, que es el Espíritu Santo? Y eso sabemos que miramos que solamente va a ser a través del bautismo. Por eso la iglesia dice, entonces sí tiene sentido bautizar a los niños chiquitos. ¿Para qué? Para que reciban el don del Espíritu Santo, porque aquí lo dice, es para ustedes. Es la respuesta que le dio Pedro a los que le preguntaron qué tenemos que hacer. Dice, arrepiéntanse y que cada uno se haga bautizar en el nombre del Señor Jesús el Mesías para el perdón de sus pecados, ¿verdad? Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Dice, porque esta promesa también es para ustedes, pero también para sus hijos. Entonces, si mi hijo no está bautizado, que por ser chiquito, ¿cómo va a recibir el don del Espíritu Santo? Es donde, por esta razón, nosotros en la Iglesia Católica llevamos a bautizar a los niños chiquitos para que reciban el don del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, ya nos encontramos algo que es muy bueno para nuestros hijos, que desde bien pequeñitos ya puedan recibir el don que Dios dice, que es el Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver qué dice el apóstol Marcos en el capítulo 1. Marcos capítulo 1, cuando Jesús se va a bautizar. Marcos capítulo 1, verso de 9 al 11. Vamos a ver qué dice aquí. Aquí el quien se va a bautizar va a ser el Maestro, Jesús, ¿verdad? Vamos a ver, hay que poner mucha atención. ¿Qué va a suceder aquí en este bautismo de Jesús? Dice, en aquellos días Jesús vino de Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. Al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos, el Espíritu bajaba sobre él como lo hace la paloma. Mientras escuchaban estas palabras del cielo, tú eres mi Hijo amado, mi elegido. ¿Sí captaron la idea? Cuando Jesús sale del agua, es decir, cuando ya fue bautizado, dice que el Espíritu Santo bajaba de él. Perdón, antes de eso, dice que vio los cielos abiertos. Dice, al momento de salir del agua, en el verso 10, Jesús vio los cielos abiertos. ¿Sí? Pregunto, ¿acaso para Jesús el cielo estaba cerrado? No. Y luego dice, bajaba el Espíritu Santo como lo hace la paloma. Para Jesús, ¿no tenía el Espíritu Santo? Jesús tenía el Espíritu Santo porque era y es Dios. ¿Sí? Entonces ya aquí nos da dos enseñanzas. Una, con el bautismo al niño se le abre el cielo, porque para Jesús ya estaba abierto. Aquí la enseñanza para el bautizado es que se le abre el cielo, ¿sí? Y luego recibe el Espíritu Santo, así como Jesús lo recibió en el bautismo pero él ya tenía el Espíritu Santo. Pero la enseñanza que nos está dando teológicamente es que con el bautismo se le abre el cielo, recibe el Espíritu Santo, y luego en la tercera bendición que aquí miramos es
Cuando se escucharon las palabras que en el cielo que decían, este es mi Hijo amado, el verso 11 dice, mientras escuchaban estas palabras del cielo, tú eres mi Hijo, el amado, mi elegido. ¿Qué nos dice también aquí? Jesús sabemos que era Hijo de Dios. Entonces la enseñanza que nos da aquí el bautismo es que también pasa a ser verdaderamente Hijo de Dios. Entonces sí, ya miramos las bendiciones tan grandes que nos da el bautismo. Entonces, ¿cómo le vamos a negar estos derechos al niño que Dios le ha dado? Recibe el Espíritu Santo, ¿verdad? Que lo dice Hechos 2:39. Aquí nos lo aclara Jesús con su bautismo. Se abren los cielos para él, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que hasta antes de que el niño sea bautizado, el cielo para él está cerrado. Y luego en el verso 11 dice, tú eres mi Hijo amado, mi elegido. Es decir, con el bautismo también el niño pasa a ser verdaderamente Hijo de Dios, porque hasta antes no lo es. Y eso nos lo aclara el apóstol San Juan en el capítulo 3, versos 5 y 6, ¿verdad? Eso no lo voy a leer, pero aquí queda grabado para que tú lo leas cuando Jesús le dice a Nicodemo, yo te aseguro que si no renaces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. Y luego da la explicación por qué, en el 6, porque lo que nace del Espíritu es Espíritu y lo que nace de la carne es carne. Es decir, mientras tú y yo no estemos bautizados, pues nada más somos hijos de la carne, de nuestros padres, del mundo. No pasamos a ser todavía verdaderamente hijos de Dios. Es necesario bautizarse para que pasemos a ser verdaderamente hijos de Dios. Y eso solamente va a ser a través del bautismo. Entonces, para que captemos la idea, el error tan grande en que hemos caído, que dejamos pasar años sin llevar a nuestros hijos a bautizar, nomás por la pura dejación de que no hay dinero para la fiesta, que no hay dinero para el grupo, que no hay dinero para el salón donde va a ser la fiesta. Siempre ponemos, tristemente hoy en día, las cosas materiales primero antes que a Dios. Y ese es un error muy grave que tenemos, lo cual debemos de solucionar. Le estamos negando los derechos a nuestros hijos de que recibe el Espíritu Santo, de que pase a ser verdaderamente hijo de Dios. Eso nos lo aclara la palabra de Dios acá. Con la Biblia se lo estoy mostrando para que no vean que nomás es palabras mías. Entonces sería bueno reflexionar qué es lo que me ha detenido a bautizar a mi hijo. ¿Por qué no quiero que pase a ser verdaderamente hijo de Dios? ¿Qué dejación tan grande de nosotros como papás? ¿Sí? Ahora vamos a ver lo que dice aquí Carta a los Gálatas del capítulo 3. Vamos a ver capítulo 3, verso del 27 al 29. A ver qué nos dice aquí. Dice, todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Hoy nomás. Por el bautismo quedamos revestidos de Cristo los que hemos sido bautizados. Quedamos revestidos de Cristo. Nos hemos entregado a Cristo solamente a través del bautismo. Es decir, que si mi hijo no está bautizado, no está entregado a Cristo. Eso lo dice la palabra, eso lo dice el versículo aquí 27 de la carta a los Gálatas, del apóstol San Pablo, carta a los Gálatas. Se lo repito nuevamente. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Y continuó. Ya que no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y hombre libre. No se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Pero esto solamente va a suceder a través del bautismo. Es como vamos a pasar a ser un solo cuerpo, que es la iglesia de Cristo Jesús. Y ya no seré separado. De lo contrario, si no estoy bautizado, estoy separado. Y no soy uno con Cristo Jesús. Yo quiero que mi hijo sea uno en Cristo Jesús, como nosotros al ser bautizados. Somos uno en Cristo Jesús. Solamente esto, y esto solamente se va a dar a través del bautismo, para que veas la responsabilidad tan grande que tenemos
y la consecuencia de no decidirnos a bautizar a nuestros hijos. Están separados, según la palabra de Dios, están separados de Dios. No han pasado a ser uno con Cristo, con Jesús, con Dios. Verso 28 dice así: y si ustedes son de Cristo, también son descendientes de Abraham y herederos de la promesa. ¿Sí? Al ser bautizados somos descendencia de Abraham y herederos de la promesa. ¿Cuál es la promesa? La que nos dice allá Hechos 2:39, ¿verdad? Recibirán el don del Espíritu Santo, y como nos aclara también Gálatas 3, verso 14, el don del Espíritu Santo, la promesa de Dios. Todo lo que le estamos negando a nuestros hijos nomás por nuestra dejación, porque nos dejamos llevar. Cada quien sabrá cuál sea su situación, por qué se ha dejado llevar y no ha hecho el esfuerzo de bautizar a su hijo, de que empiece a recibir la vida divina a través de los sacramentos, pero empezando por el bautismo. ¿Qué es lo que estoy esperando? ¿Juntar dinero? Que para la fiesta es secundario, si se puede viene, si no ya habrá momento para eso. Aquí lo que vale es que mi hijo sea verdaderamente hijo de Dios, que reciba el Espíritu Santo, que pase a ser verdaderamente hijo de Dios, que el cielo se le abra para él. Eso es lo que más importa. Ya lo demás, si se hace, si no, eso es secundario, eso es otro, es nada que tiene que ver con el bautismo. Si lo haces, qué bien. Pero lo importante, lo número uno, es el que el niño sea bautizado, porque es como va a pasar a ser verdaderamente hijo de Dios. Ahora sí entendemos por qué dice, por eso dice Jesús, le dice a Nicodemo: yo te aseguro que si no renaces del agua y del Espíritu, o del Espíritu y del agua, no puedes entrar en el reino de los cielos, porque lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. Es decir, es la única manera como podemos pasar a ser hijos de Dios y podemos entrar, según Jesús, al cielo a través del bautismo que nos abre el camino para la salvación. Ahora vamos a ver lo que dice, les voy a leer lo que dice Marcos en el capítulo, vamos a ver Marcos capítulo 16, ¿verdad? Porque a mí me han dicho, ¿verdad? Me han dicho los hermanos, dice, bueno, es que aquí el apóstol Marcos en el capítulo 16 dice, él anuncia el bautismo, dice, pero nada más para los mayores. Aquí no dice que sea para los niños. Vamos a ver lo que dice. Marcos 16:15. Vamos a ver lo que dice. Es Jesús, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Es Jesús quien está hablando aquí, ¿verdad? Dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer se condenará. ¿Verdad? Es lo que me dicen algunos que no creen en el niño, en el bautismo de los niños. Y aquí Marcos, él nomás está hablándole a la gente adulta. ¿Por qué? Porque dice, ¿verdad?, que le anuncien la buena nueva, es decir, la palabra de Dios a toda la creación, ¿verdad? Pero aquí ya dice a toda la creación. Nomás que dicen que el que crea, dice un niño no cree. Tiene razón, un niño no va a creer, como les decía cuando recién iniciamos, ¿verdad? Un niño no va a creer, dice, aunque dice que el que crea se salvará. Bueno, vamos a ver por qué lo dice Marcos, ¿verdad? Marcos aquí está diciendo que el que crea se bautice, porque Marcos le está predicando a los paganos. Esa es la razón. O sea, Marcos no puede decir bautícense y enséñenles. ¿Por qué? Porque primero tienen que enseñarles, y ahora sí, el que crea y se bautice, ahora sí, por eso dice, se salvará. ¿Por qué? Porque los paganos, hay que recordar que ellos no creían en Dios, ¿no? O los que hasta el día de hoy no creen en Dios. Ellos se les tiene que predicar primero la palabra de Dios, y ahora sí, el que crea, entonces ya se bautizará y se salvará, porque también nos dice que el bautismo es para la salvación. También, y eso nos lo aclara el apóstol Pedro allá en el capítulo 3 de la primera carta de Pedro, versos 20 y 21. Allá nos dice también que es el bautismo que hoy en día nos salva, también es para la salvación. Entonces, por esta razón, el apóstol Marcos está diciendo, dice, y les dijo, vayan por todo el mundo, anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que se niegue a creer se condenará. ¿Por qué? Porque, repito, le está hablando a los paganos, a eso sí, los tienen que evangelizar primero, anunciarles la palabra de Dios, y entonces sí, el que no crea ya, según la palabra de Dios, dice, se condenará, y el que crea se salvará. ¿Por qué? Porque el bautismo también es para la salvación. ¿Por qué? Ahora les voy a comprobar
¿Por qué Marcos dice esto? ¿Verdad? Y aparte de que les dije que le anuncia el evangelio a los paganos, porque también esa respuesta también no la da el apóstol Mateo. Vamos a ver lo que dice el apóstol Mateo en el capítulo 28. Capítulo 28 vamos a ver del 19 y el 20. 28, el 19 y el 20. Dice así. Igual es mismo Jesús el que está hablando. Dice, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí notaron lo que dice Mateo? Aquí Mateo lo dice al revés de como lo está diciendo Marcos. Marcos dice que primero se les enseñe y después se bauticen. Aquí Mateo dice, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Cómo van a ser sus discípulos? Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego en el 20 dice, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia, es decir, hasta el fin del mundo. Mateo le está predicando a los judíos, ellos sí creen en Dios. Por eso Mateo primero los bautiza, ¿verdad? Porque él no tiene ningún problema con el bautismo. Los judíos sí creen en Dios, entonces los bautiza y les enseña el por qué. Por eso dice, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he enseñado. Y Marcos dice, enséñenles y el que crea y se bautice se salvará. ¿Por qué? Porque Marcos le predica a los paganos. Repito otra vez, ellos no creían en Dios, no creen en Dios, se les tiene que enseñar primero y ahora sí, el que crea y se bautice, con el bautismo se salvará. Y Mateo primero los bautiza y después dice, enséñenles a cumplir todo lo que yo les he dicho. Esta forma es la que tiene la Iglesia Católica de bautizar, las dos formas. O sea, aquí en la Iglesia Católica se bautizan los chiquitos, ¿verdad? Porque los papás sí creen en Dios. Ellos sí creen que con el bautismo reciben el don del Espíritu Santo, como lo dice Hechos 2:39. Creen que el cielo se abre para ellos con el bautismo, como nos lo aclara Marcos 1:9, 10 y 11 ahí. Ellos sí creen en Dios. Por eso traen sus niños chiquitos. Los niños chiquitos no saben, pero los papás sí saben. ¿Sí? Porque mucho de eso es la otra que muchos dicen, bueno, ¿y por qué bautizan al niño si él no sabe lo que está pasando? Bueno, él no sabe, pero los papás sí saben a qué lo están trayendo. No podemos dejar que el niño decida por sí solo, porque se imaginan, si dejáramos que el niño decidiera por sí solo, como muchos lo toman para lo del bautismo, entonces yo tendría que esperar 15 años a que mi hijo, 15 o 16 años, a que mi hijo entendiera que es bueno ir a la escuela. Para esa edad ya no va a querer ir. Tendría que esperar 15 años para decirle, mi hijo, ahora sí ya tienes que ir a la escuela porque esto es bueno para ti. ¿Por qué no espero hasta esa edad desde bien chiquito los apunto a la escuela? Porque yo sé que eso es bueno, que es una educación para ellos. Lo mismo como papá, en las cosas de Dios, en el bautismo, ellos no entienden ahorita lo que está pasando. Pero yo como papá, sí entiendo lo que es el bautismo, sé las bendiciones que Dios le tiene a cada niño y que solamente esto se va a dar a través del bautismo. Entonces, sí catamos bien, ¿verdad? Que no es que el apóstol Marcos o el apóstol Mateo le esté contradiciendo al apóstol Marcos. Sino esta es la razón por la que Marcos nos presenta que primero se les enseñe y después se bauticen. Y Mateo dice primero bautícenlos y después enséñenlos. Por esa razón, porque uno le predica a los paganos, el apóstol Marcos, y el apóstol Mateo le predica al pueblo judío que ellos sí creen en Dios. Entonces, queridos hermanos, ojalá y hagamos un poquito de conciencia, especialmente hermanos católicos, ¿verdad? Ya no ser tan dejados para que cuando nuestros hijos, cuanto antes los apuntemos para que reciban el sacramento del bautismo, ¿verdad? Aclaro, ¿verdad? En la Biblia no vamos a encontrar un versículo así textualmente donde diga los niños chiquitos se deben de bautizar. No lo está, ni lo he dicho yo que está, para que no digan, oh, usted dijo que la Biblia dice que ahí está que los niños se tienen que bautizar chiquitos. Yo no dije eso, aclaro de una vez. Lo que sí te estoy dando citas donde consta que Dios sí aprueba el bautismo de niños porque las bendiciones que le da al niño estamos mirando que se dan a través del bautismo. ¿Cuáles? Como les decía, Hechos 2:39, y recibirán el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque esta promesa es para ustedes, padres, y para sus hijos, y solamente lo va a recibir a través del bautismo. Ahora, me gustaría
darles otra cita más, ¿verdad? Vamos a ver Hechos 16. Vamos a ver Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Para que cuando tengan chance, agarren su Biblia por ahí, le empiecen ahí a estrenar, porque a lo mejor está nuevecita por ahí guardada. Y los que no tienen, pues ojalá ya se interesen en comprarse una. Vamos a ver qué dice Hechos de los Apóstoles, es decir, lo que los apóstoles hicieron, los Hechos de los Apóstoles 2. Vamos a ver verso 14. Del verso 14 y 15 vamos a ver. Dice, una de ellas se llamaba Lidia y era de las que temen a Dios. Era vendedora de púrpura natural de la ciudad de Tiatira. Mientras nos escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que aceptase las palabras de Pablo. ¿Sí? Me interesa esto que dijo, qué pasó con esta señora, que mientras escuchaba el mensaje de Pablo, Dios le abrió el corazón. Ojalá, querido hermano, querida hermana, Dios te toque el corazón, te abra el corazón, ¿verdad? Ese corazón donde desgraciadamente está cerrado para Dios, ¿verdad? Ese que te cambie un corazón de carne por ese de huli que tienes, ¿verdad? Donde rebota las piedras, rebota la palabra de Dios. Ojalá Dios te abra el corazón y te ponga un corazón de carne. Lo digo a los que lo tienen cerrado, que no quieren abrir el corazón a Dios. Yo sé que tú sí, ¿verdad? Y te suceda lo que esta señora, que Dios le tocó el corazón y puso toda su atención en el mensaje que Pablo estaba dando. Entonces, como Dios le tocó el corazón y escuchó el mensaje de Pablo, vamos a ver qué hizo en el verso 15 por abrir el corazón. Dice, recibió el bautismo junto con los de su familia. ¿Sí? Recibió el bautismo junto con los de su familia. No dice los niños, no. No dice nomás los adultos, los niños no. Ustedes saben que una familia es desde chiquitos a grandes. Desde el momento que el niño nace, ya es parte de tu familia. Dice, recibió el bautismo junto con los de su familia. Y luego nos suplicó, si ustedes piensan que mi fe en el Señor es sincera, vengan y quédense en mi casa, y nos obligó a aceptar. ¿Se dan cuenta cómo se bautizó con toda su familia? Otro dato más. Ahí mismo, en ese mismo capítulo, pero vamos a ver en el 33, verso 33. Dice, le anunciaron, verso 32, ¿verdad? Dice, le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa, ¿verdad? Se refiere al carcelero porque Pablo y Silas, apóstoles de Jesús, están encerrados, han sido arrestados, ¿verdad? Entonces, por eso dice que ellos le anunciaron la palabra al carcelero. Vamos a ver lo que sucedió. En el verso 32 dice, le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa, a todos, ¿verdad? A todos los de su casa. El carcelero, sin más demora, les lavó las heridas y se hizo bautizar con toda su familia aquella hora de la noche. Otro dato más. El carcelero, cuando le anuncian la palabra del bautismo, ¿por qué sabemos que es del bautismo? Porque se hizo bautizar aquella misma hora de la noche con todos los de su familia. No dice los niños se quedaron aparte, ellos no se bautizaron. Entonces, queridos hermanos, yo solamente quise con la palabra de Dios mostrarles el por qué nosotros en la Iglesia Católica bautizamos a los niños pequeños. Se respeta los que no lo quieren hacer, ¿verdad? Mi respeto para ellos, pero yo les mostré que según la Biblia no está prohibido el bautismo de los niños. ¿Por qué? Porque miramos todas las bendiciones que Dios nos da a través del bautismo. Entonces, ¿cómo voy a esperar que mi hijo tenga 15 o 20 o 30 años como lo hizo Jesús para que pase a ser verdaderamente hijo de Dios? ¿Qué tal si se me muere antes? Si se me muere antes de los 15, de cuando yo planeaba bautizarlo, y sin el don de Dios, sin ser hijo de Dios. ¿Sí ven la consecuencia de nuestra dejación nomás por no querer bautizar a nuestros hijos? Entonces, ojalá y les haya dado alguna respuesta con este video, ¿verdad? No fueron las palabras que yo dije, es la palabra de Dios a través de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Yo solamente me pongo en las manos de Dios para que sea Dios el que te quiere hablar. Como dice allá Lucas 10,
verso 16, dice, quienes a ustedes escuchan, le dice Jesús a los apóstoles, quienes a ustedes escuchan, a mí me escuchan. Quienes a ustedes los rechaza, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza a aquel al que me ha enviado. Es decir, Jesús se pone en nuestras manos para que llevemos su mensaje, ya que tú al tú rechazar este mensaje, no me estás rechazando a mí ni me conoces. Solo me ves por una foto, por un video, pero ni me conoces, y ni yo te conozco. ¿Ya? Pero Jesús sí te conoce, Él sabrá si recibiste o no este mensaje. Es decir, si tú no haces caso a esta palabra de Dios, la rechazas, no me estás rechazando a mí. No es mía, es de Dios la palabra. Yo solamente la predico como el mandato de Dios, ¿verdad? Que Dios me ha dado. Y a quien rechazas, tú al rechazar, rechazas a Jesús, a Dios. Pues dicen, quien a ustedes los rechaza, a mí me rechaza. Quienes a ustedes los escucha, a mí me escucha. Es decir, si tú haces caso de estas palabras de este video, a quien le estás haciendo caso es a Jesús y no a mí. Para que no digas, yo por qué le voy a hacer caso a ese hombre que está ahí hablando que ni lo conozco, a lo mejor está hablando puras mentiras o qué sé yo. A pesar que ya te lo mostré con la Biblia, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Pero aún así tenemos libertad, ¿verdad? Cada quien es libre de aceptar o no. ¿Sí? Dice Dios, yo pongo delante de ti el bien y el mal, tú escoges. La vida o la muerte, tú escoges. Es decir, eres libre de escoger. Pero la invitación, siempre Dios nos la está haciendo. ¿Verdad? Entonces, hermano, ojalá haya sido le saques mucho provecho, ¿verdad? Nuevamente, los invito a leer la Biblia, ¿verdad? Aquí va a quedar el video. Sáquenle provecho. No desaprovechen el tiempo, porque los días vuelan, los años, los meses vuelan y ni siquiera sabemos lo que estamos planeando para mañana, porque luego muchos decimos, mañana y después, no sabemos qué es el mañana. Yo te invito hoy, ¿verdad? Y también te invito a que te suscribas a mi canal y le des like y le des a la campanita para que cuando suba yo un video te llegue la notificación y lo puedas ver. También te invito a que lo compartas, ya que es una manera de evangelizar, ya que quizá a ti no te sirva, pero tú no sabes, a otra persona quizás sí le pueda servir. Nunca sabemos. El mensaje de Dios jamás va a ser en vano. Este video jamás va a ser en vano. No te servirá a ti, pero te aseguro que más de uno le va a servir. Tenlo por seguro. Quizá el día que llegues a Dios te diga, mira a cuántas personas instruiste. Quizás hasta te digas, bueno, pero yo cuándo, si yo nunca prediqué la palabra de Dios. Bueno, pero compartiste los videos de la palabra de Dios, y a base de esos videos que tú compartiste, estas personas creyeron en mí y pudieron regresarse al camino. Que Dios te bendiga, queridos hermanos, y un saludo para todos los que lo van a ver en todas las partes de Estados Unidos, de México, donde quiera que este video llegue. Un saludo para todos y ojalá y se sigan suscribiendo y sigan compartiendo este video. Se los agradezco de corazón. Que Dios los bendiga y les pague con muchas bendiciones y los mantenga siempre en la lucha del camino de la vida eterna, que ese es el único camino que vale, para gloria del Padre, del Espíritu Santo. Que así sea. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. Adiós.